tal? ¿Cómo estás? Soy Ricardo GP. Ponme por ahí si me escuchas. ¡Ay! Dios, se cayó el micrófono. Vamos a ver si lo podemos volver a poner. Ponme por aquí si me escuchas, si me estás viendo, desde donde me estás viendo. Y vamos a esperar ahorita que se vayan conectando, porque aparte empecé a hacer esto sin avisarle absolutamente a nadie. No puse anuncio de que íbamos a transmitir el día de hoy. Entonces ponme por acá si me escuchas, ¿ok? Escríbeme que todo ok, o mándame un like si me escuchas, si se ve bien. Y hoy vamos a hablar de quién maneja tu vida. Ajá. Normalmente estamos de acuerdo, o estamos conscientes, o al menos creemos estar conscientes de que nosotros somos los dueños de nuestra vida y que nosotros somos quienes manejamos nuestra vida, que nosotros somos quienes tomamos las decisiones y que nosotros somos quienes realmente dirigimos hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos. Sin embargo, hablando con muchísimas personas y bueno, haciendo este tipo de pláticas con muchas personas, me he dado cuenta de algo más importante, y es que a pesar de que creemos que nosotros somos los que controlamos nuestra vida y que nosotros somos los que controlamos nuestras decisiones, me doy cuenta que en la inmensa mayoría de los casos no es así. Y que quien termina determinando qué hacemos y qué no hacemos es nuestro miedo. Que el miedo se convierte en nuestro jefe, que el miedo se convierte en esta parte que nos dice qué sí podemos o qué no podemos hacer. Entonces, quiero que entres, quiero que primero me digas si me escuchas bien o no, porque se movió el micrófono. Si no escuchas nada, entonces ponme por acá: Ricardo, no se te escucha absolutamente nada. Si sí escuchas, ponme así. Si escuchas, ponme me gusta. Si escuchas, si no escuchas, escríbeme. Bueno, si no escuchas no me vas a poder escuchar, que te digo que te escribas que no me escuchas. Entonces avísenme si me escuchan o si no me escuchan, porque si no me voy a pasar aquí, yo hable y hable y hable y hable y hable, y absolutamente nadie se va a enterar de nada. Y es que tenemos un nuevo micrófono y estamos probando para ver qué tal funciona. Entonces te digo, ¿quién determina tu vida? ¿Tu miedo o tú? De pronto vemos que el miedo es el que cada vez más determina la vida de muchísimas personas. Es el que cada vez más dice qué sí puedes hacer o qué no puedes hacer. Quieres emprender, quieres poner un nuevo negocio, quieres una nueva pareja, quieres hacer cualquier cosa, quieres irte de viaje, quieres comprar una casa, quieres vender una casa, quieres buscar nuevos clientes, y de pronto sientes que no puedes hacer absolutamente nada de todas las cosas que tienes en esa lista, porque hay una voz aquí al lado gritándote: no la hagas, no la hagas, no la hagas, no vas a poder, vas a fallar. Pero ¿de dónde sale esa voz? ¿Quién tiene el control? ¿Esa voz o tú? ¿Quién manda en esta relación? ¿Esa voz o tú? Y me encantaría que la respuesta correcta fuera que tú eres quien manda, que la respuesta correcta fuera que tú eres quien hace eso. Sin embargo, cada vez vemos a más y más y más personas que realmente ellos no son los dueños de su vida. Cada vez vemos a más y más y más personas en las que el miedo es quien realmente dicta su vida. Ajá. Y es como, imagínate que vas en un coche y le dijeras al miedo: tú vas de piloto y yo voy de copiloto. Y de pronto todas esas cosas que amarías hacer, todo eso que en verdad te encantaría estar viviendo, el poder independizarte quizás, o salir de viaje, o formar una familia, o cualquier cosa que realmente quisieras hacer y que te ha dado miedo hacer, le dijeras al miedo: tú toma la decisión. ¿Y cuál es la decisión que va a tomar el miedo? La que siempre has tomado. Esta decisión que te dice, más bien, esta voz que te dice: vas a fallar, no nos va a salir como quieres, entonces mejor no lo hagas. Y entonces, ¿qué pasa? No hacemos absolutamente nada, nos congelamos, y eso nos aleja más y más y más de vivir la vida de nuestros sueños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vas a empezar a identificar cuál es la voz del miedo. Ajá. ¿Quién de aquí alguna vez ha sentido esa voz del miedo? Quiero que me pongas aquí si alguna vez has podido identificar esa voz del miedo. Y yo sé, de pronto hay gente que dice: no, yo no tengo miedo a nada, yo nunca he tenido miedo.
Y eso es una gran mentira. No existe una persona que no haya sentido miedo alguna vez en su vida. Todos hemos sentido miedo en algún momento u otro. Y realmente las únicas personas que nunca en su vida han sentido miedo es las únicas personas que nunca han hecho nada. Porque siempre hacer cualquier cosa que está fuera de nuestra zona de confort da un poco de miedo, da mucha emoción, pero aparece el miedo. ¿Por qué? Porque son cosas que no controlamos. Porque nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Nuestro cerebro ha evolucionado durante tantos años para protegernos de todos los peligros. ¿Y qué crees? El cambio se presenta como un peligro. ¿Por qué? Porque nos aleja de la seguridad que ya tenemos. Nos aleja de la estabilidad, en donde ya sabemos que lo que hacemos es seguro, en donde ya sabemos que lo que hacemos nos va a dar X resultado. Entonces, en el momento en el que queremos empezar a buscar algo distinto, es normal que el miedo aparezca. Pero regreso a lo mismo, ¿quién va a tomar la decisión de si hacer cambios o no hacer absolutamente nada? Lo ideal es que la tomes tú y que no la tome el miedo. Entonces, lo primero que vas a hacer es empezar a identificar esa voz del miedo. ¿Qué te dice? ¿Cuándo aparece? ¿Realmente esa voz del miedo es tu voz? ¿O esa voz del miedo es de tus papás? ¿Esa voz del miedo es de tus maestros? ¿Esa voz del miedo es de tus compañeros que te decían que no ibas a poder? Que te decían que ibas a fracasar. ¿Cuántas veces has llegado a contarle a alguien tus planes y te dicen, no lo hagas? Es la peor tontería que puedes hacer, vas a fracasar terriblemente. Y entonces nos empezamos a comprar sus voces de miedo, empezamos a sentir que esas voces de ellos también están dentro de nuestra cabeza. Y entonces lo que te decía hace un momento, es como si le dejaras las llaves del coche a este miedo. Es como si le dijeras al miedo, ok, tú conduce y tú eliges qué hacer. Es como si de pronto fueras por el camino y hay un hoyo en medio del camino y el miedo es quien va a decidir si va a frenar o si va a seguir avanzando o qué va a hacer, en lugar de que seas tú quien elige qué vas a hacer. ¿Cómo sería si fueras tú quien elige qué vas a hacer? Si le dijeras al miedo, esto es lo segundo que vas a hacer, le vas a decir al miedo, gracias por estar aquí, gracias por advertirme de los peligros, porque esa es la labor del miedo. La labor del miedo no es congelarte, la labor del miedo es avisarte que hay problemas. La labor del miedo es decirte, oye, pon atención, hay un problema aquí enfrente. Antes, la labor del miedo hacía que se prendiera tu instinto, en el que decidías luchar, decidías huir o decidías paralizarte. El problema es que hoy paraliza a la mitad de las personas y a la otra mitad los hace huir. Bueno, no a la mitad ni a la mitad, porque hay un pequeño porcentaje de personas que los hace seguir avanzando. Esta lucha, seguir diciendo gracias por avisarme y ahora sigo adelante. Yo me acuerdo cuando el miedo se apoderó de mí alguna vez, y era cuando yo hablaba en público. Para mí hablar en público era lo peor que podría pasarme. Y me acuerdo que llegó la maestra en primaria y nos dijo que nuestro examen iba a ser hablar en público, iba a ser declamar un poema. Y para mí en ese momento el miedo me paralizó. De hecho llegué a la casa y le dije a mi mamá que seguramente iba a reprobar año porque ahora tenía que hablar en público y a mí me daba mucho miedo hablar en público. Me apanicaba hablar en público. Entonces dije, no voy a poder, mamá, no voy a poder de verdad. El miedo estaba tomando el control de mí, el miedo era quien tenía las riendas, el miedo era quien tenía el volante de mi coche. Y en ese momento mi mamá me dijo, ok, ¿quieres tú tomar las riendas de este miedo? ¿Quieres tú tener el control? ¿Qué te dice tu miedo? Que me voy a equivocar, que no voy a poder, que no me va a salir a hablar frente al público, que en cuanto empiece a hablar, en ese momento se me van a borrar todas las palabras. Ok, ¿qué es lo que tienes que hacer para que ese miedo deje de frenarte? Ok, ¿de qué te está avisando tu miedo? Que puedo fallar, que me voy a equivocar, que se me puede olvidar. Ok, ¿qué es lo que necesitas? Practicar. Y empecé a practicar y practicar y practicar. Y empecé a practicarlo una y otra y otra y otra vez. Hasta que me lo memoricé. Hasta que podía declamar ese poema al derecho y al revés y me lo sabía súper bien. Y sabía cada parte de la estructura de lo que iba a declamar. Y oh sorpresa, saqué un 10 sobre 10. Y pasé a la siguiente etapa y pasé a la siguiente etapa y quedé en los primeros lugares de ese concurso. Y me fue sumamente bien. Pero fue hasta que me atreví a ver al miedo a los ojos. Porque ese es el problema, generalmente nos paralizamos y no queremos voltear a ver al miedo. Nos echamos a correr al otro lado y le decimos al miedo, ahí la ves,
y ¡pum! Nos vamos y sufrimos de parálisis por análisis, pero sufrimos de parálisis por perfección, sufrimos de parálisis por miedo a que no sea perfecto. Y sabes, todo, absolutamente todo es mejor hecho que perfecto. Y yo no quería que ese poema me saliera perfecto, yo quería simplemente poder decir ese poema y resultó que salió bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero, identificar esa voz del miedo, ver si esa voz del miedo es tuya. Si no es tuya, ¿de quién es? Te digo, esas voces del miedo generalmente son de nuestros maestros, son de nuestros papás, son de alguna otra persona y estamos heredándola y estamos metiéndola en nuestra cabeza. Entonces, ya que sé de quién es, no es para ir a reclamarle, no es para ir a decirle, oye, por tu culpa yo tengo este miedo. No, es simplemente, ok, gracias, ya lo identifiqué, ya sé que no es mío. Ya sé que no eres mía voz, pero gracias por aparecer, gracias por advertirme. ¿De qué me estás advirtiendo? Esa es la segunda cosa que vas a hacer. Identifica qué es lo que este miedo te está queriendo decir. ¿Qué es lo que este miedo te está avisando? Y una vez que ya sé de qué me está avisando, entonces empiezo a poner un plan de acción en marcha. ¿Qué necesito hacer para que esto que mi miedo me está advirtiendo que no quiere que pase? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no pase? Y sea exitoso en lo que estoy haciendo y me vaya bien en el proyecto que estoy haciendo. Entonces, en lugar de huir del miedo, en lugar de luchar contra el miedo, aprovecho y uso el miedo a mi favor. Aprovecho y uso todo lo que el miedo me está diciendo para que en lugar de que me vaya mal, me vaya sumamente bien. Pero eso es saber aprovechar el miedo. Entonces, no estoy bajando el miedo del coche, te decía, es como si tu miedo estuviera manejando el coche cuando el miedo es quien toma las decisiones. En lugar de bajarlo del coche, le vas a decir, ok, vas a ir en el asiento de atrás, ni siquiera va de copiloto. Ve en el asiento de atrás. ¿Por qué no va de copiloto? Porque luego hay copilotos que se te atraviesan y tocan el claxon por ti o prenden las luces o lo que sea. No. Aquí le dices al miedo, ok, gracias por acompañarme en el coche, es muy útil que vengas en el coche, pero vas atrás. Entonces si el miedo de pronto te dice, oye, cuidado, hay un hoyo allá adelante, tú no vas a dejar que el miedo sea el que te diga, oye, frénate, oye, esquívalo. No, el miedo ya te avisó del hoyo que quizás tú no habías visto, pero tú vas a elegir si lo centras, si lo esquivas o si frenas. Tú vas a tener el control de decidir qué es lo que vas a hacer, cuál va a ser tu decisión y tú vas a tener la responsabilidad de tus acciones. Porque también es muy fácil decir, por culpa del miedo ya no hice. No, no es por culpa del miedo. Es por responsabilidad tuya lo que haces y lo que no haces y lo que dejas de hacer. A final de cuentas, tú eres la única persona que hace las acciones. Tú eres la única persona que las lleva a cabo. O que no las lleva a cabo. Entonces, tomando tu responsabilidad, le dices al miedo, gracias por esto, gracias por avisarme, ahora me toca a mí actuar, ahora me toca a mí hacer. Ya no eres tú, ahora soy yo quien va a hacer esto. Ok, el viento está levantando un poco más el pelo, vamos para acá mejor. Ahora soy yo quien va a tomar las decisiones, ahora soy yo quien tiene las riendas de mi vida. Y agradécele al miedo, porque el miedo no está ahí para estorbarte, el miedo está ahí para ayudarte. La inmensa mayoría de las personas vienen y me dicen, Ricardo, pero es que quiero que el miedo desaparezca. Eso es un grave error. Y fue algo que aprendí cuando aprendí a escalar. Yo aprendí a escalar porque a mí me daban miedo las alturas. Y todavía me dan un poquito de miedo. Pero aprendí a escalar porque me daban miedo las alturas. Y justo le dije a la persona que me estaba enseñando a escalar, es que quiero escalar porque quiero que se me quite el miedo a las alturas. Quiero perder el miedo a las alturas. Y me dijo, ok, ¿sabes quiénes son los escaladores que se les quita el miedo a las alturas? ¿O quiénes? Los muertos. Los escaladores que se han muerto generalmente son los que se les quita el miedo porque son los que le dejan de tener respeto a la montaña. Son los que dejan de revisar 2 veces su equipo. Son los que dejan de escuchar también la voz de su intuición. Entonces, escucha la voz del miedo y escucha cuando el miedo te dice, oye, está bien puestos estos equipos, están bien hechos estos anclajes, está bien puesto esto, porque el miedo te puede salvar de algo muy importante. Es el que te hace revisar 2 veces, no es el que te dice no lo hagas, porque esa decisión final es tuya. Es el que te dice, oye, nada más revisa tu equipo otra vez, a ver si todo está perfectamente bien colocado, para que lo puedas hacer y lo disfrutes más. Entonces, no quieres que el miedo te desaparezca, quieres que el miedo simplemente sea una alerta, pero tú eres quien decide qué es lo que haces con esa alerta. Cuéntame por aquí, ¿qué te parece esto? Cuéntame por aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuánto tiempo lleva el miedo manejando tu vida? ¿Y qué es lo que vas a hacer a partir de ahora? A partir de este momento que tú
tengas el control de tu vida y dejes de cederle el control al miedo. ¿Qué vas a hacer en este momento en el que tú te conviertas en un creador de sueños, en el que tú empieces a decidir por ti y no es el miedo quien decide tu futuro? ¿Estás listo para hacerlo? Conviértete en un creador de sueños hoy. Es tu vida, haz que valga la pena.